¿Qué pasaría si te dijera que la persona más peligrosa en cualquier habitación no es el psicópata que amenaza con violencia ni el narcisista que manipula abiertamente, sino el empático que finalmente decidió dejar de hablar? Carl Jung documentó en sus escritos más censurados un fenómeno psicológico tan perturbador que lo consideraba más letal que cualquier forma de psicopatía conocida. El momento exacto en donde un empático cierra su boca permanentemente y activa permanentemente lo que Jung llamaba el silencio ejecutor, el silencio ejecutor. No estamos hablando de alguien tímido o pasivo, estamos hablando de alguien que procesó cada palabra que podría decir, evaluó todas sus consecuencias y decidió conscientemente que el silencio es el arma más devastadora que puede desplegar. Hoy vas a descubrir por qué Jung consideraba a esta persona más letal que cualquier psicópata. Y te advierto, si reconoces estas características en alguien cercano a ti, es posible que ya sea demasiado tarde. Pero antes de revelarte exactamente qué hace el empático silencioso más peligroso que un psicópata, necesito contarte sobre un caso que Jung documentó en 1941. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Jung estaba consultando con autoridades militares sobre perfiles psicológicos de guerra y se encontró con un caso que lo inquietó profundamente. Había un prisionero, un hombre que había sido capturado después de ejecutar una serie de sabotajes devastadores contra instalaciones enemigas, que desconcertaba completamente a los interrogadores. Este hombre no mostraba ninguno de los rastros típicos de psicopatía. Era un hombre que no carecía de empatía, no mostraba el encanto superficial característico de personalidades antisociales, pero había ejecutado acciones que requerían frialdad y precisión que rivalizaban con los operativos más despiadados. Cuando Jung lo descubrió, él entendió algo fascinante. Este hombre había sido un médico conocido por compasión extraordinaria, alguien que dedicaba horas interminables a pacientes sin recursos. Y luego, después de presenciar atrocidades específicas contra su familia y comunidad, algo en él cambió fundamentalmente. Jung descubrió que en sus notas privadas el hombre no había perdido su empatía. De hecho, podía describir con precisión visceral el sufrimiento que sus acciones causarían, pero había desarrollado lo que Jung llamaba ecuanimidad operacional absoluta, la capacidad de sentir completamente las consecuencias de sus acciones mientras simultáneamente las ejecutaba sin vacilación. Y lo más perturbador, había dejado completamente de hablar, excepto cuando era absolutamente necesario. Jung describió: este hombre ha accedido a un nivel de letalidad que el psicópata nunca alcanzará, porque el psicópata no puede calcular verdaderamente el daño que causa. Este hombre lo calcula perfectamente y procede de todos modos. Ahora déjame hacerte una pregunta, que probablemente te hará reconsiderar personas que conoces. ¿Alguna vez has notado cómo alguien que solía ser expresivo, comunicativo, siempre intentando explicar o conectar, de repente se vuelve completamente silencioso? No silencioso de manera tímida o deprimida, sino con una calma que tiene cualidad casi antinatural. Responden solo lo esencial, nunca se explican, nunca justifican, nunca intentan convencer a nadie de nada. Y cuando los miras a los ojos, hay algo ahí que no estaba antes, una especie de distancia fría que te hace sentir incómodo sin saber exactamente por qué. Si has notado eso en alguien que solía ser empático y comunicativo, déjame decirte algo que Jung descubrió. No es que esa persona haya perdido su capacidad de comunicación o su empatía. Es que ha calculado con precisión exactamente cuánta energía desperdició en palabras que no cambiaron nada, cuántas veces su vulnerabilidad comunicativa fue usada contra ellos. Y ha decidido que el silencio ofrece ventaja estratégica que hablar nunca podría proporcionar. Y esa transición de empático comunicativo a empático silencioso marca uno de los cambios psicológicos más peligrosos que Jung pudo documentar. Para entender por qué esto es más letal que la psicopatía, necesitamos hablar primero sobre qué hace que un psicópata sea peligroso y dónde están sus limitaciones fundamentales. Investigaciones extensivas sobre psicopatía realizadas en la Universidad de Wisconsin, en Arizona, por el Dr. Joseph Needham, creo que es, en los últimos 30 años han establecido algo crucial. Los psicópatas son peligrosos principalmente debido a su impulsividad, falta de empatía,
incapacidad de aprender sobre consecuencias negativas. Pero estas mismas características también son sus debilidades fundamentales. Un estudio publicado en Psychological en 2018 mostró que psicópatas muestran déficits significativos en planificación a largo plazo y en lo que se llama cognición prospectiva, la capacidad de anticipar consecuencias futuras de acciones presentes. En términos simples, el psicópata es peligroso de manera reactiva e impulsiva, pero carece de la capacidad de ejecutar estrategias completas a largo plazo, que requieren paciencia extrema y cálculo preciso de variables múltiples. Ahora contrasta eso con el empático, que ha decidido dejar de hablar. Este individuo mantiene completamente intacta su capacidad de pensar, lo que significa que puede pensar y saber cómo otros reaccionarán y pensar a cualquier acción. Puede leer microexpresiones, detectar mentiras, sentir vulnerabilidades ocultas, todo mientras mantiene la perfecta máscara de neutralidad, y ha desarrollado algo que el psicópata nunca poseerá: paciencia infinita, nacida de años de soportar lo insoportable.